Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Gracias por estar en sintonía con nosotros en línea directa. No faltaba más ni faltaba menos el hecho de que no pudiéramos acudir a esta entrevista de un personaje que también ha dado de qué hablar en los últimos tiempos. Me refiero a Carmen Aristegui, que por cierto la teníamos en un buen concepto hasta que fue descubriéndose que más bien está pues al servicio de los poderosos, desafortunadamente. Y bueno, hace una crítica como que quiere camuflajearla así de manera inocente, de manera independiente. Quiere hacerlo, pero no le sale. Quiero que en esta ocasión escuchemos su punto de vista con respecto a la reforma del Poder Judicial. Tenemos dos elementos de análisis. Primero, lo que ya ha mencionado con absoluta claridad Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel, y es la elección directa de ministros, magistrados y jueces va. Entonces, ahí yo no creo que exista forma de recular. La negociación estará en los cómo y en los cuándos. Si lo que van a incluir en los transitorios de la reforma. ¿Cuántos Pero jueces? ¿tú crees que es uno de los temas más polémicos al final? O es puede ser que el más, bueno, no necesariamente el más importante, pues todos son importantes, pero es que ese es el que ha causado mayor discusión, mayor polémica, mayor inquietud, y tú dices muy categóricamente esa parte de la reforma, que tiene muchas cosas, la reforma que propone AMLO y lo que Claudia pueda pues poner con los diálogos que hizo durante la campaña, bueno, lo que tú analizaste la vez pasada. Bueno, estamos frente a un tema que es parte central de la discusión. Si dices eso va porque va, pues entonces estamos aquí diciendo, entonces, ¿qué parte sí es discutible? Lo que dice la presidenta, la virtual presidenta electa y el presidente es que no hay margen de interpretación. Este es el mandato popular y no hay forma de recular. Estás diciendo, el presidente y la futura presidenta dicen categóricamente que eso va porque consideran que el mandato popular está ahí con la votación y que la votación dice o que se debe interpretar que los 36 millones de votos fueron para que ocurrieran cosas como esta. Esa es una interpretación de ellos, sí. Y por lo tanto la decisión política está pues dicha públicamente de esta forma. Pero entonces aquí tenemos ya el tema de que el Congreso damos por hecho que ahí van a decir sí lo que diga Claudia y sí lo que diga AMLO. Y no habrá Congreso donde se discuta si sí o si no. Fíjate, ya en automático estamos aceptando que porque AMLO y Claudia dicen que sí, será así. A ver, los legisladores también responden al mandato popular. Y el mandato popular fue precisamente ese. Entonces me sorprendería que hubiera una reacción negativa por parte de los legisladores. Por supuesto que veremos votos en contra, bastantes votos en contra. Yo creo que es un tema una discusión donde diga sí o no a esto, pero ya decir que sí antes de discutirlo. No, de acuerdo. Y así es como debería funcionar el contrapeso del legislativo. Y el Parlamento abierto. Claro, lo que hemos visto en el pasado es que el mandato popular es tan claro para unos como para otros, ¿no? Siempre se ha intentado ver como una relación vertical entre el presidente y el legislativo y no entendemos quizá que es una cosa más horizontal del mandato popular con esos dos poderes. Bueno, podemos interpretar de diferentes maneras, pero aquí el tema va a ser si efectivamente sucede eso. Bueno, aquí estamos hablando de un cambio drástico, una reforma profunda en donde la discusión sigue abierta sobre si es la mejor idea o no. Tú misma tienes, claro, como tú lo has dicho, cierta duda respecto a que esto pueda ser buena idea. A mí me parece que es pésima idea, a mí en lo personal, pero es mi opinión, como la de muchos otros. Efectivamente, yo creo que a Carmen Aristegui sí le parece una pésima idea la reforma al Poder Judicial. Y es que ella está involucrada, me atrevo a decirlo por la forma como ha venido desarrollando sus comentarios, sus entrevistas y todo, más bien apegado a los intereses del poder, pero de la oligarquía, no del poder del pueblo. Esa es la gran diferencia que hay. Pero aquí yo lo que tengo que por lo menos ponderar es la respuesta que hace Vanessa Romero, una distinguida abogada, politóloga también, que realiza muy puntual algunas precisiones al respecto. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar, déjame agregar este elemento a la mesa. Tuvimos la oportunidad de conversar con el expresidente de Bolivia, bueno, uno de los personajes que tiene una opinión pues crítica respecto a la experiencia misma de Bolivia, y decía, es que lo que ha ocurrido aquí es que esta decisión de
de llevar a votación a los jueces ministros en Bolivia, pues fue una idea desafortunada. La palabra que utilizó el expresidente es desafortunada, porque dice la mayoría del Congreso, que era de un signo político, bueno, acabó partidizando y acabó politizando la designación de quienes ocuparon y ocupan el Poder Judicial en Bolivia. Y llegó a decir también que además de que se convirtió aquello en una elección de carácter político y por lo tanto las decisiones judiciales acabaron favoreciendo a los gobiernos en las dos elecciones que han tenido lugar en Bolivia, acabaron favoreciendo a los gobiernos en resoluciones judiciales por razones políticas. Entonces, esa experiencia directa de Bolivia, que sería el caso que nos remite necesariamente a esta historia. Y dijo también, por ejemplo, algo importante, que a ver qué piensas, Vanessa, que es que la gente en Bolivia está obligada a votar. Es una situación legal que la gente está obligada a ir a votar. Y entonces lo que ocurrió con la elección de los integrantes del Poder Judicial fue que la gente en proporciones muy altas anulaba el voto o lo dejaba en blanco. Como una manera de decir, esto no nos gusta, no nos funciona. No digo que Bolivia sea México, ni que México sea Bolivia, pero es una experiencia. Tampoco hay tantas experiencias a la mano para decir, esta es buena idea o no. Por eso preocuparía que sea una decisión absolutamente tomada y sí o sí interpretar que 36 millones de personas dijeron, sí queremos que se vote a las personas. La encuesta, pues yo la pondría en otro lado. Yo reitero que a mí, en mi concepción de abogada formada por juristas, me causa muchísima disonancia, pero también reconozco que no hemos encontrado el ¿Disonancia es que no estás de acuerdo? No, me causa ruido. A mí, en mis estructuras mentales, me causa ruido que votemos a los jueces. Dicho eso, también creo que no hemos encontrado el cómo sí. Como si desligar las resoluciones jurisdiccionales de los poderes fácticos, de los poderes empresariales, oligárquicos, de la política también, del dinero, del control territorial. La verdad es que no lo hemos encontrado. Sí. Se nos pone muy a la vista este caso de Bolivia y me parece importantísimo que se nos ponga en la cara cómo uno de estos ejercicios puede salir mal. A mí me preocupa que este ejercicio de Morena sea tan intempestivo que terminemos peor que como estamos, ¿no? Difícil, ¿no? Ese es el tema, por eso hay que hacerlo bien. Por eso hay que hacerlo bien. No, entonces veamos estas experiencias que lo han hecho mal, pero también hay otros ejemplos en donde sí funciona y de los que quizá no se habla suficiente, por ejemplo, Estados Unidos. Venga. Estados Unidos, en términos locales, la mayoría de sus estados eligen popularmente a sus jueces locales. Y es un poco más grave en lo federal, porque el Ejecutivo Federal en Estados Unidos propone a todos los jueces federales y los ratifica el Senado por mayoría simple. ¿Lo ratifica o no? Lo ratifica o no. Vaya, si propusiera eso Morena, nosotros estaríamos aún más alarmados porque estaría siendo controlado por el partido político en el poder. Es decir, llegamos a la misma crítica que se realiza con Morena. Y respecto a la obligatoriedad del voto en Bolivia, en México pues sabemos que sí es obligatorio, pero no se aplica ninguna sanción. Lo que se plantea en la reforma, que tiene muchísimos detalles que tienen que discutirse, muchísimos detalles. Es más, la cualificación de jueces, por ejemplo, para eso va a ser importante el Parlamento abierto y la discusión con los operadores de justicia. Pero lo que plantea la propuesta es que las elecciones a jueces sean a la par de las elecciones ordinarias. Entonces, tal vez si uno fuera a votar nada más por diputado, pues nos daría un poco más de pereza. Y por eso lo hacen que tú votas junto con presidente, tu alcalde, diputado, para que uno tenga un poco más de incentivos para ir a una sola votación. No solo vas a una votación exprofesa del juez, ¿no? Bueno, esa es una parte de por qué la gente tiene o no incentivos para ir a votar, que esa es una parte importantísima al respecto. Pero bueno, me parece que sin duda, pues la experiencia boliviana, por mil razones, es importante escuchar. Y por eso cuando se habla de Parlamento abierto, pues bueno, vamos a ver qué sí, qué no funcionó. Rodríguez Belcé, el expresidente boliviano que nos dio la entrevista ayer, que además de ser expresidente, fue presidente de la Suprema Corte. Es decir, es una figura reconocida, sin duda, incluso fue embajador en tiempos de Evo Morales, es un abogado muy connotado, digamos así, es una figura técnicamente especializada y por eso era importante hablar con él y por eso la entrevista que nos dio ayer la reconocemos mucho. Y es importante lo que él fue planteando al respecto de manera muy pausada, porque al final de cuentas dice, bueno, esto fue lo que nos ha pasado y yo digo algo así como no me extrañaría que en algún punto Bolivia haga algo para revertir
lo que hicimos en esta materia. Entonces, México, que está en su asunto, pues tiene que observar en este caso a Bolivia, tú dices en Estados Unidos. Yo no sé si en otros países, yo he llegado a oír a alguien que menciona a Suiza, a Japón. No conozco más que la mención del tema, pero si se va a hacer algo así, tiene que ser impecable, porque se está jugando un cambio drástico al Poder Judicial que desde luego tiene que ser revisado y reformado para bien. Y que no Pero deberíamos... no nos podemos equivocar, ese es el tema. Claro, y no nos podemos equivocar, es absolutamente cierto. Y que para saber que no nos equivocamos tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo, porque la verdad es que la mayoría de los analistas lo están poniendo como una venganza, un castigo, el presidente López Obrador, entonces ahí no hay criterio de medición de éxito final. El objetivo es eliminar la corrupción en el Poder Judicial y hacerlo más efectivo de cara a la ciudadanía. También debe decirse que la reforma de Andrés Manuel no resuelve por entero, y lo sabemos, la justicia local. Necesitaremos la reforma de Claudia Sheinbaum, que no sabemos si va a venir en septiembre, si la va a hacer suya Andrés Manuel, si algún legislador la va a presentar, porque hoy solo es una propuesta de campaña. Esa es la que necesitamos para que mejore nuestra justicia del día a día. Bueno, es un reto enorme. El hecho de que Bolivia tenga la experiencia, creo que es el primer país sudamericano que realiza este proceso de votación de los jueces y de los magistrados. El hecho de que allá tenga muchos asegúnes no quiere decir que México sea igual. Bueno, en este caso Carmen Aristegui, coincido con ella, dice Bolivia no es México ni México es Bolivia. Cada uno tiene sus condiciones especiales y lo que se está haciendo en México es algo nuevo, y en la propia reforma hay indicadores que nos da a entender a nosotros que de lo que se trata es de que el pueblo lo elija sin el peso intervencionista de los medios de comunicación, de los partidos políticos, de la oligarquía, de la plutocracia, de los poderes fácticos. Eso es lo importante que tenemos que entender. Entonces es un reto. Lo que hay que hacer es, ahora sí, decirle a Carmen Aristegui, ¿verdad?, de que no se está realizando esto porque él quiere a Andrés Manuel o porque quiere Claudia Sheinbaum. No. Es un mandato del pueblo que fue demostrado en las urnas el pasado 2 de junio. Y ese mandato del pueblo quiere decir que se debe hacer la reforma. Estamos ahorita en un proceso muy claro de poder entender cómo acomodar todo de tal suerte, pues que esto sea un éxito el día de mañana. Bueno, pero Carmen Aristegui tenía que actuar de esa manera, y me parece a mí que no es posible, lo voy a decir con mucha claridad, no es posible ahora que los medios realmente determinen el qué hacer de la vida política. Está demostrado. Es difícil contrarrestarlos. Es complicado, difícil. Es un poder. ¿Ah? Pero afortunadamente, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo se ha politizado bastante. Y a diferencia de lo que dice la señora de la Botarga, pues el pueblo está feliz. Ella dice que es que la gente está muy triste por haber votado por Claudia Sheinbaum. No, la gente está feliz. Pero ahora quiero que ustedes escuchen cómo quiere reacomodar la señora Aristegui a su forma, a su discurso, cómo quiere acomodar, y en este caso aborda el asunto que se refiere a el encuentro que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum con los empresarios del país. Y me parece a mí que vamos a rescatar al menos de esta pequeña entrevista el asunto de los empresarios. Con los empresarios ayer, ¿qué piensas? El mensaje que deja Claudia Sheinbaum hacia empresarios que han planteado preocupaciones y se lo dijeron ahí. A ver, es verdad que le plantean algunas preocupaciones.
tampoco hacen un particular énfasis en la reforma judicial y es más, le especifican, nosotros te ofrecemos 42 mil millones de dólares para los proyectos, confiamos en tus proyectos. Bueno, 42 millones de inversiones, claro, de inversiones privadas que anuncian habrán, que esperemos que sucedan. Y también inversiones en proyectos públicos. Vaya, hay una confianza, creo yo, generalizada por parte del sector empresarial en la gestión de Claudia Sheinbaum. Parece que también esta transición de Andrés Manuel López Obrador, un personaje mucho más beligerante, y Claudia Sheinbaum, este personaje naturalmente más disciplinado, más científico, más tranquila, da esa certidumbre a los mercados. Es cierto que esta última colita, el sexenio de López Obrador, será quizá la más ruidosa de su sexenio, la de la reforma judicial. Yo preveo que él querrá gastarse su capital político, su gran popularidad en esta última reforma antes de irse para evitarse la eso es lo que da, desde luego ese es el mensaje que manda, ¿no? Es entendible que Andrés Manuel va a aprovechar todo el potencial político que tiene. Recuerden que hemos dicho en infinidad de ocasiones de que el presidente Andrés Manuel tiene más del 75% de aprobación del pueblo. En la última encuesta que salió exactamente a unos días después de la elección tenía 75.6%. Tiene un capital, obviamente que ese capital político lo va a aprovechar para poder impulsar las reformas y para poder seguir explicándole al pueblo que esto es lo que les molesta a Carmen Aristegui, le molesta al Broso, le molesta a Carlos Loret de Mola, le molesta a Pepe Cárdenas, ya no digamos a Carlos Alarraqui, le molesta a los noticieros de TV Azteca y Televisa, le molesta a los programas de radio diversos que hay en el país, sobre todo en el centro del país, en la Ciudad de México. Sí les molesta porque el presidente Andrés Manuel a diario va desmitificando o va desmintiendo toda la sarta de falsedades y de calumnias que se realizan en su contra. Y luego dicen que el presidente Andrés Manuel tiene un carácter que no se puede con él. Sí se puede con él, nada más que habría que entender que cómo lo han provocado. Lo provocan a diario. Y ese hombre, como dice Fernández Noroña, el compañero presidente aguanta y únicamente en las mañaneras aclara, precisa, informa, desmiente todo y eso los tiene a ellos encabritados y no lo pueden disimular. Yo creo que el encuentro de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo con los empresarios fue un encuentro fabuloso. La mayoría de ellos que fueron entrevistados, bueno, voy a decirlo así mejor, todos los que fueron entrevistados al momento de salir, todos dijeron, palabras más, palabras menos, que había sido un encuentro que daba confianza, un encuentro que permitía entender una confiabilidad en los mercados y tanto fue así que recuerden ustedes que los mercados, como les llaman al proceso económico mundial, los mercados respondieron favorablemente porque el dólar que después de 16.50 llegó a 18.50, fíjense nada más, el día de hoy ya rebasó la barrera de los 18 pesos y se cotizó en 17.92 centavos aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fue un buen encuentro y que de alguna o de otra manera va dibujando lo que viene. Es más, los empresarios ofrecieron más inversiones, como escucharon ustedes hace ratito que lo dijo Vanessa Romero. Y hay un tema que mucho ha dado de qué hablar, pero que en realidad en el fondo es una trampa de la derecha, que es sobre la sobrerepresentación. En las leyes que tocan este punto, dice muy claramente que no puede haber representación de ningún
partido político. De ningún partido político. Pero resulta que aquel Murayama y el otro Lorenzo Córdoba y todos sus achichincles que de alguna manera son voceros de ellos también, y también, por no decirlo claramente, también con la señora Aristegui, que es la que nos ocupa en este video, están tratando de enredar que la coalición Juntos Haremos Historia no puede tener sobrerepresentación ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Pero yo digo que están un poco brutos porque la ley es muy clara. La ley dice que ningún partido puede tener sobrerepresentación. Pero la coalición está hecho de 3 partidos. Entonces no puede ser que estos tipos, ¿verdad? Porque son unos estúpidos realmente que quieren enredar y quieren echar a perder el momento histórico democrático que estamos pasando. Están insistiendo ante el tribunal y ante el INE que la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia no puede tener representación. Bueno, la verdad es que a Morena, al Verde y al PT les tiene sin cuidado porque ellos tienen perfectamente bien claro cuál es el formato. De la discusión sobre la sobrerepresentación en el Congreso, hay toda una discusión al respecto. Ya vimos que el Tribunal Electoral pues ya validó el criterio del INE para la distribución de plurinominales. Y bueno, pues aquí una discusión de voces como la de Jorge Alcocer u otras voces que están señalando. Jorge utiliza el concepto de fraude a la Constitución, pero bueno, más allá de esa definición que hace el especialista, es un tema al final de la historia. Que esta sobrerepresentación ya la habíamos visto antes, no se habían quejado antes cuando les era benéfica. La Constitución me 2015, 2018. Y me parece que la Constitución es bastante clara y habla de sobrerepresentación por partido. Y un argumento, creo que hay que volver a discutir ese artículo, ¿no? Como siempre ya, muerto el niño tapamos el pozo. Pero también recordar que las coaliciones se pueden deshacer. Entonces, nada le garantiza a Morena que va a tener al Verde y al PT como aliados eternos, ¿no? Por eso está pensado... Pues eso está muy difícil que ocurra. ¿Te imaginas esa...? Pues con la fuerza que ahora tiene el Verde, yo creo que tiene bastantes incentivos para querer crecer un poquito más. Pues ahora, ¿quién es su competencia? Movimiento Ciudadano tiene muy poquitos legisladores. El PRI está prácticamente muerto. ¿Que se fuera a otro lado que no fuera Morena? A ver, pues... Lo veo difícil, porque el Verde es el Verde. Por eso, el Verde es el Verde, todo puede pasar. Bueno, todo puede pasar. La narrativa de Carmen Aristegui es la narrativa de Xóchitl Gálvez y es la misma narrativa del presidente del PAN, del presidente del PRI, del presidente del PRD, bueno, lo que era el PRD, en el sentido de que los servidores de la nación hicieron una labor en contra de Xóchitl y en favor de Claudia Sheinbaum. Pero como ha sucedido en otros casos, fíjense nada más, sin pruebas, solamente lanzan suposiciones, falsedades, calumnias. Ese es el formato que tiene la derecha y esas calumnias realmente sin pruebas quedan en calumnias. Desgraciadamente, como dice el presidente, que la máxima del AMPA, del periodismo, es que la calumnia, si no mancha todo, por lo menos tizna, dicen. Efectivamente, eso sí es cierto, tizna y siempre afecta. Y hay un sector de la población que lo retoma como verdad y todo, pero ni una prueba. Y aquí me gusta mucho cuando Vanessa Romero responde de manera eficiente al cuestionamiento de Carmen Aristegui de que dicen que cuestionan de que los servidores de la nación estuvieron también en campaña. Nada más falso que eso, pero escuchemos. Bueno, a ver, es que se han planteado cosas como que los servidores de la nación estuvieron directamente pues impactando a la población, planteando cosas que se afirma ocurrieron. Sí, hay que ver qué elementos se ponen para que se demuestre, pero se afirma que los servidores de la nación, que es un ejército de personas en contacto con millones de personas, esto que se afirma de el programa social en cuestión
es gracias al presidente de la República, es gracias a Morena. Si eso ocurrió, como se afirma que ocurrió, pues claramente el tribunal tendría que pronunciarse. Me parece una discusión bien compleja porque claramente los programas sociales se dieron gracias al presidente que llegaron con él en su sexenio. Entonces, ¿cómo uno comprueba que fue que es un voto comprado? Eso no implica que es una coacción del voto, ¿no? Es una razón perfectamente ética. Lo que sí implica, a ver, que la gente interprete y sepa que en este gobierno se hicieron estos programas sociales es obvio que sí, pero aquí el tema no radica en eso, sino radica en que se afirma que los servidores de la nación permanentemente hicieron campaña con ese tema, con las personas a quienes se les entregaba el beneficio. Ese sí es el tema. Ese sí es el tema. Ese nexo tendría que comprobarse. Hasta hoy yo no he visto un solo reportaje, una prueba que lo afirme. Pero es lo que afirma la oposición. Entonces, correcto, si está puesto en las impugnaciones, pues tendrá que llevar elementos para que el tribunal diga, ok, esto aquí se tiene que analizar y se tiene que registrar como parte de algo que ocurrió y que eventualmente el tribunal tendría que decir en su ejercicio final de revisión de qué pasó en esta elección. Y cómo implementar una prohibición ante ello, porque hoy está prohibido por la ley. Entonces, ¿cómo hacemos para que los servidores de la nación hagan otra cosa en tiempos electorales? ¿O cómo lo previenes? O que quien está otorgando el servicio público no esté haciendo a la vez una tarea electoral en beneficio de alguien. Sí, lo que pasa es que los programas sociales dejaron de darse antes de las campañas. O sea, precisamente fueron cuidadosos con ellos para que no se utilizara este tipo de argumentos. Se juntaron 2 meses, los pagaron. Es más, los servidores de la nación ni siquiera ya están entregando programas sociales. Todo se hace a través del Banco de Bienestar, también para evitar este tipo de interpretaciones. Hasta ahorita lo han denunciado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el conocido como TRIFE. Lo han denunciado, pero el tribunal no ha encontrado ninguna prueba ni han presentado pruebas que permitan pensar que eso es. Pero no sé si se dan cuenta, Carmen Aristegui incide, es que dicen, algunas voces comentan, es que, bueno, ese es su formato de Carmen Aristegui, pero bueno, ella obedece a intereses muy específicos. Y aquí nosotros obedecemos al interés de la Cuarta Transformación. Amigazos, muchísimas gracias por llegar al final de este video. No sin antes pedirles de favor que nos escriban sus puntos de vista, sus sugerencias en la caja de registro. Y que si les gustó el video lo compartan, le den like y se suscriban si es posible. Mientras nos vamos a seguir viendo en el siguiente video de Víctor Ancheita OFC, Línea Directa.